¿Qué tal? Tengan ustedes todos muy buenas noches. El día de hoy en nuestro programa Sin pelos en la lengua vamos a tocar uno de los temas que está en coyuntura. El día jueves se iniciará uno de los paros más llamados por los transportistas por 72 horas. Este paro está movilizando una gran cantidad de sectores de la población en contra de la seguridad y por tratar de establecer algunos cánones para evitar los hechos de criminalidad de nuestro país. En ese marco, vamos a tocar el día de hoy un programa que trata de ver qué podemos decir desde el marxismo acerca de la inseguridad y la policía, dos elementos importantes que mueven últimamente el discurso político de distintas bancadas dentro del Congreso. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a tocar un poco este tema. Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo están a todos? Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, hemos tenido hace 2 semanas una movilización importante de sectores del transporte que se han visto afectados porque los choferes y corredores están siendo extorsionados por los delincuentes, ¿no? Y esto ha llevado a que se agarre un gran debate, ¿no? Cómo combatir la delincuencia, cómo combatir la inseguridad. Y esta habla de crímenes, ¿no? Que no cesa, sino parece ir en aumento. Entonces, esto nos lleva también a una reflexión, ¿no? Todos queremos combatir que no haya crímenes, ¿no? Que no haya delincuencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta cuáles son los orígenes y qué alternativas se están planteando cada grupo, ¿no? Por eso creo que es necesario abrir un debate en torno a ello. Porque muchos están planteando darle más fuerza a la policía. Por eso el día de hoy vamos a analizar un poco de ello desde nuestra perspectiva. A ver, veamos. Primero, empecemos un poco el contexto de inseguridad y la propuesta del régimen. En general, el régimen lo que propone es el fortalecimiento de la policía y un aumento de la participación de las Fuerzas Armadas como respuesta a la crisis de inseguridad. Esa es su propuesta general. Y sumado a eso, algunas leyes que permitan aumentar los años de privación de libertad para poder evitar de que las personas puedan continuar en los hechos de criminalidad. Desde nuestra perspectiva, Ricardo, eso es erróneo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la policía y las Fuerzas Armadas se pueden convertir en instrumentos de represión y de aumento de la criminalidad. Y eso lo dice en distintos momentos la estadística, las fuentes o los estudios que un poco entrelazan este tema de la criminalidad, ¿no? Si tú, creo, Ricardo, puedes consultarle a cualquier vecino, a cualquier persona de nuestro entorno, su forma de ver a la policía no va a ser en que esta institución es, en última instancia, la que pueda protegerlos o que pueda evitar los crímenes. Creo que eso es un sentido común de la población a partir de distintos hechos y distintos momentos, ¿no, Ricardo? Claro que sí, como tú has manifestado. O sea, ¿quién tiene en la actual sociedad el monopolio de la violencia? ¿No? Es la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos son por ley en todos los estados, ¿ah? Todos los estados tienen el monopolio de la violencia. Ellos pueden disparar, pueden ejercer violencia, cuando según desde su óptica y de su lógica estamos quebrantando el orden, ¿no? ¿Y cuál es el orden? Para ellos es la defensa de la propiedad privada y que todo esto no se salga de control. Así es la policía en Perú, así es la policía en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, Y en esto, Rusia, claro. Ricardo, un poco para ir viendo, ¿no? Esto nace principalmente porque hay un elemento que nace en las sociedades, ¿no? Y se trata de insistir en esto, ¿no? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Claro. El miedo, ¿no? Como herramienta de control. El miedo es utilizado por los sectores más reaccionarios para justificar el uso de la violencia estatal. Claro. Afirman que, primero, Lo que necesitan es cómo justificamos la violencia, ¿no? Ese es un elemento exacto, importante. ¿La violencia? y el miedo es el elemento más dinamizador de esto, ¿no? Primero hay que ordenarnos para luego preceder justicia. Hay que reforzar el control del Estado a través del miedo. Entonces hay que trasladar no solamente la Policía Nacional en este caso, que ya es la propuesta generalizada, sino también hay que trasladar las Fuerzas Armadas a esta tarea para poder detener a los criminales. Y en este escenario nacen los primeros elementos de subjetividad, elementos de prejuicio acerca de por qué son las razones del crimen, ¿no? Entonces, hay un elemento subjetivo y hay una perspectiva de prejuicio sobre ciertas poblaciones. Primeramente, los migrantes vendrían a ser como los chivos expiatorios.
Entonces, la solución, por ejemplo, para este sector que se reivindica de izquierda, que es Perú Libre, vendría a ser pagarle ese pasaje de avión a los venezolanos para que retornen a su país y a partir de eso se disminuye la criminalidad. Esa es una propuesta. Otro sector que se golpea es el sector precarizado, pauperizado, como por ejemplo, durante la década del 90, quienes escuchaban chicha o quienes estaban precarizados en algunos sectores y escuchaban tecnocumbia, eran vinculados directamente con hechos de criminalidad. Para nadie era un desconocimiento que había un prejuicio de parte de la policía hacia los grupos de chicha, tecnocumbia y otros, ¿no? Y por el otro lado, la juventud, que era otro de los sectores de la población que tenían un prejuicio de carga de prejuicio de que evidentemente estaba vinculado a grupos que querían subvertir el orden constituido y vinculados a grupos de corte armado, ¿no? Entonces, ahí podemos observar que esos fueron chivos expiatorios para poder crear o para poder justificar la represión, ¿no? Para poder justificar la represión en general. Entonces, estos elementos de prejuicio que parten de elementos individuales terminan generalizando el panorama y a partir de estos elementos subjetivos, imagínate que se empiezan a hacer una serie de leyes. Lo mismo, esto es común en todas las policías, Ricardo. Y en la historia también, el chivo expiatorio para Hitler eran los judíos, ¿correcto? Los judíos, ¿no? Y no era una represión de carácter individual la que hacía Hitler, sino de carácter masivo. O sea, a partir de algunos elementos, ya, igual lo que sucede en Europa, ¿no? Es una estigmatización de carácter a todos los inmigrantes, los árabes, en Estados Unidos de forma similar, y acá en Perú de forma similar, ¿no? O sea, es decir, bajo estos elementos se pretende justificar la violencia, cosa que lo hacen, ¿no? Justifican la violencia en base a ello, ¿no? Entonces ya se arma todo avanzar, un escenario. Sí. Ricardo, antes de avanzar, yo creo que hay que marcar que las posturas, tanto de estos sectores que se reivindican de izquierda, no parten de hechos subjetivos, ven las ramas y no ven las raíces del problema. Sí. O sea, no tratan de talar y no van a terminar de solventar el problema. ¿Por qué? Porque no están viendo el conjunto del árbol, no están viendo el conjunto de toda la pradera, sino están viendo solamente pequeños elementos. Individualizan los elementos y por lo tanto su análisis es muy subjetivo y muy limitado, por lo tanto. Entonces, su herramienta, como herramienta de control social, tenemos la violencia. Y hay algo que nosotros nos diferencia mucho con estos sectores, que para nosotros desde el marxismo hay una crítica a la criminalidad y que tiene que ver con las raíces estructurales del crimen. El crimen no es algo aislado, no es una decisión individual del crimen, ¿no? Y en este escenario, el marxismo desarrolla, en cierta medida, una categoría muy importante para tratar de analizar el tema de la criminalidad, que es el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva, que vienen a ser las personas que no logran vender su fuerza de trabajo en el mercado, terminan marginalizados socialmente. O sea, digamos los desocupados, ¿no? Quienes ahorita, por ejemplo, tienen un trabajo son los trabajadores. Y quienes, siendo sectores que podrían trabajar, no trabajan, son los desocupados. Como decía Marx en el texto de Capital, el ejército industrial de reserva. ¿Correcto? Y esa necesidad de supervivencia, porque tienes que tratar de llevar algo al bolsillo de la gente, sí, tiende a generar hechos de criminalidad. O sea, la sociedad en su conjunto no va a poder solucionar, al igual que la corrupción, que el problema de la corrupción, de forma aislada este problema. O sea, no es que agarras y colocas en cárceles, como en el caso de El Salvador, a una gran cantidad de personas y solucionaste el tema de la criminalidad. No, es un problema estructural. Que si no sabes atacarlo directamente, que por lo tanto atacar al sistema capitalista, evidentemente tarde o temprano va a voltearse o a revertir con mayor fuerza. Sí, y eso queremos decir porque hay una serie de medidas que intentan emular lo que han hecho en El Salvador y no ven cómo el país está siendo golpeado económicamente y al mismo tiempo empieza a ser rentado o vendido a diestra y siniestra para las grandes transnacionales, ¿no? Como el caso de Elon Musk, de Google y otros que tratan de aterrizar a ese país, ¿no? Dime, Ricardo. Sí, entonces se me iba la idea, ¿no? Antes lo tenía acá. Eso quiere decir de que
como hemos manifestado, de que mientras no se ataque la raíz del problema, van a existir más extorsionadores y bueno, como más delincuencia, todo ello, ¿no? Porque estos problemas, como estamos manifestando, son de carácter sistémico, o sea, son productos del sistema capitalista que los Exacto. produce. No, esto no se, ya, digamos, pongamos en el caso extremo, ¿no? Ya, de que se aplica la ley de muerte y se matan a todos los delincuentes. Mientras exista una crisis económica, mientras exista una masa de desocupados, que el propio sistema capitalista lo genera por las curvas cíclicas del capitalismo, van a existir las condiciones para que surja un sector que se degenere y termine en violencia. O sea, mientras esto va a continuar, y eso no se va a solucionar desde nuestra perspectiva con proyectos de ley, con implementar cárceles, con implementar pena de muerte, con prohibir que dos personas pasen en una moto. Es decir, podría tal vez una atenuarse, pero o sea, las causas que provocan ello va a seguir existiendo. Es por eso que nosotros decimos que bajo el modo actual capitalista, los problemas no se van a resolver como tal. Eso es una crítica muy profunda la que estamos haciendo. Víctor, ¿no te escucho, Víctor? Bueno, ahora, a ver, Víctor. Sí, no te escucho. Mientras es tanto, es lo que estamos planteando, ¿no? De que todas las críticas. Hola, Sí, hola. continúa, ¿Me continúa, escuchas? continúa. Decíamos inicialmente que hay una visión subjetiva de la Ujú. criminalidad, por no basarse en data, al poner por delante la institución que no tiene como función la seguridad pública, más bien lo que tiene como función es detentar el orden interno para la estabilidad del Estado burgués, y por lo tanto el Estado burgués, siendo la junta de gobierno que está ahí para defender a la clase dominante, implica, por lo tanto, de que subjetivamente también se vea este problema tratando de individualizar el crimen. Ujú. Entonces, hay una lógica de individualización del crimen que no ve el conjunto de dónde nace la raíz del problema de la Sí. criminalidad, no ve el problema de que el sistema capitalista en sí mismo tiene estos espacios en los cuales surge la criminalidad. Y ahí Ujú. quisiéramos pasar algo, ¿no? O sea, algo que es común en el análisis o en el ataque, en la forma como llevan adelante la política anticriminal, es tratar de individualizar el crimen. O sea, se responsabiliza y se enfoca solamente en individuos y se ignora las redes estructurales más grandes que tiene la criminalidad. Por ejemplo, los puertos controlados por capitales transnacionales de donde Ujú. sale el narcotráfico. Sí. O sea, no, en esta foto es muy Ahora, clara. No puedes comparar, por más show que se haga, como en el caso de este programa del teniente alcalde de Lima, de López Aliaga, en el cual se hace ver de que los microcomercializadores, todo un show para ahora, buscar microcomercializadores, que no debe ahora, sumar ni un kilo, ni dos Víctor, kilos, ya digamos, a Víctor. comparación del otro, ¿no? Sí, sí, entonces Sí, lo que estamos diciendo es algo muy que tal vez choca frontalmente contra la perspectiva de muchos sectores, ¿no? De sectores de la izquierda y el progresismo que consideran de que a la criminalidad se le va a vencer haciendo más patrullajes, poniendo más cámaras de vigilancia, o dotando más presupuesto. Nosotros consideramos de que esto es algo de carácter sistémico y no va mientras no ataquemos la raíz del problema como tal, esto va a continuar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la criminalización individual, por ejemplo? es lo que te decía, ¿no? Comparando estas dos fotos, Ujú. uno puede evidenciar cuál es la política principal de ellos. Se ataca al individuo y no se ve el conjunto de las redes que involucran la criminalidad. O sea, y muchas de estas redes están imbricadas con negocios de otras personas, ¿no? Ahora, no sé si podemos pasar a la siguiente, Ricardo. Claro que sí, claro que sí. Ahora, eso es un elemento importante, ¿no? La O sea, policía. acá decíamos al inicio, Ricardo, que la policía no está para la seguridad pública. La función de la policía es el orden interno. Si es que O uno a lo que estudia, ellos
a lo que ellos llaman o lo que la burguesía llama el orden interno. La burguesía llama el orden Exacto, o interno sea, a que los trabajadores, hola. no, sí, digo que la policía llama, bueno, perdón, la burguesía llama orden interno a no atentar contra la propiedad privada, a respetar la institucionalidad burguesa. A eso le llama el orden interno. Entonces, la policía cumple el papel de defensa de ese orden interno, de defensa de la institucionalidad burguesa. Y esto sucede, como decíamos en un comienzo, en Perú, en Brasil, en Chile, en Argentina, en todos los países, en Rusia, ¿no? Entonces, está al servicio de la defensa de una clase burguesa. No está al servicio del pueblo. No, no, no. No es que haya una policía que va a defender los intereses del... Por más que ese policía haya salido de un barrio muy humilde, cumple, en el aparato de la policía cumple una función al servicio de un Estado burgués. Eso es algo Entonces, para tener en Ricardo, cuenta. para ahí marcar la diferencia con estos sectores que propulsan, por un lado, la reforma de la policía, que son los sectores vinculados a lo que fue el Partido Socialista, a lo que fue en algún momento los espacios de Villarán, de Susana Villarán, como Susel Paredes, que propulsan incluso el fortalecimiento de la policía para poder hacer actividades de mayor represión, como la misma Susel Paredes lo hizo en La Victoria. Entonces son herramientas que distan mucho de una tradición marxista. Distan mucho de una tradición marxista porque la salida, como bien ahí se precisa en la diapositiva para Marx y Engels, no es, no es aumentar la fuerza de los mecanismos de represión de la clase trabajadora y los marginados. O sea, no, no para nada. La función de la policía, dejemos claro, no es garantizar la seguridad pública, sino gestionar los efectos del capitalismo explotador, ¿no? O sea, de los capitalistas en un momento de crisis mantener el orden interno. Ahora, Esa es la función de la lo policía. hemos visto hace poco nada más, en las ¿Sí? protestas que hubo en el sur del país, Y el dos. que quienes han asesinado a los hermanos del interior. La policía. ¿Hay algún policía preso? Bueno, un par nada más. Pero ellos tienen carta libre para disparar sin ningún problema, porque lo hacen en defensa de la institucionalidad, del orden interno. No te escucho, Víctor. Bueno, vamos a seguir siendo que este es el papel de la policía, ¿no? A ver, voy así con la siguiente lámina. A ver, Víctor, ya. Ahora, Hola, ¿me escuchas? sí, correcto. Ahora, ¿cuál es la solución desde nuestra perspectiva? Si estamos considerando de que el problema es en sí el capitalismo, porque el capitalismo genera un sector de masa de desocupados, un sector de ejército industrial de reserva, un sector de la población que no tiene trabajo, y de ahí sale un sector que se degenera y por un hecho de la supervivencia tiene que subsistir y llega a delinquir. Entonces, ¿cuál es la salida? Si consideramos que el problema es el capitalismo, ¿cuál es la salida entonces? Tenemos que lanzar propuestas anticapitalistas, Claro, Ricardo. claro, claro. Claro, o sea, O y sea, eso tenemos que lanzar implica, propuestas anticapitalistas. claro, o sea, O sea, para implica, nosotros la solución no pasa por fortalecer la policía, no pasa por más ¿no? proyectos de ley, porque por poner más cámaras, que dar más presupuesto, que tal vez No, haya rondas urbanas que apoyen a la policía, ¿no? Porque eso también se está diciendo, ¿no? Que haya no. rondas urbanas que apoyen a la policía. Entonces, esto nos estamos diciendo, ¿no? De que el problema de la delincuencia es de carácter sistémico. Exacto, entonces esto se resuelve con un programa atacando las causas estructurales de la Ujú. criminalidad. Sí, Si queremos que ese ejército industrial de reserva puede incorporarse al mercado de fuerza de trabajo, entonces hay que hablar de redistribución de trabajo. Y si hablamos de redistribución de trabajo, por lo tanto, tenemos que hablar de otras formas de planificación y otras formas de gestión en la cual no participe la clase burguesa, sino quienes dirijan las empresas sean los trabajadores. sí, sí. Quienes dirijan las empresas y los destinos de una determinada producción sean los propios trabajadores. A eso nos referimos, o sea, que los trabajadores tomen en sus manos la posibilidad de construir algo distinto. Claro. Entonces, en esa medida, aumentando la capacidad, redistribuyendo el trabajo, mejorando las condiciones laborales y disminuyendo las tensiones sociales, se puede ir disminuyendo paulatinamente el crimen. O sea, no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, en esa situación hay un papel estelar,
hay una clase social que cumple un papel estelar en esta situación. ¿Por qué? Porque es la que produce, porque es la que pone en sus manos la posibilidad de transformar Claro. varias mercancías en productos, ¿no? Entonces, Ricardo, tenemos ahí un escenario, un papel estelar para el conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Por eso se hace énfasis en el papel del proletariado o clase trabajadora Claro. Entonces, sí, para ir sujeto más o social menos para poder dimensionar. explicando, ¿no? O sea, si queremos queremos combatir de raíz la criminalidad, la delincuencia, tenemos que destruir pues la explotación capitalista, que es aquella que genera esta desigualdad social que permite que haya sectores de la sociedad que delinquen. Entonces eso explica destruir las raíces antisociales. ¿Y cuáles son? Una es expropiando las grandes medios de producción. ¿Ya? Como que, y esto también, ahora, ¿qué hacemos con la policía? Tenemos que disolver la policía, ¿no? Y tenemos que, porque mira, ahorita quienes tienen el monopolio de la violencia, un sector muy reducido que es la clase burguesa, y a través de la policía, ellos tienen el monopolio de la violencia. Entonces, bajo nuestra opinión, tiene que esto cambiar vía una revolución socialista, vía con medidas anticapitalistas. No hay otra salida, no hay salidas eh, eh, a- así paulatina, ¿no? Y para ello es importante el papel de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora no asume como tal su papel, no vamos a ver un futuro provisorio. ¿Ya? Y entonces eso implica, pues, explicar cuáles son que los males de la sociedad no se resuelven dentro del sistema capitalista. O sea, los males de la educación, la salud, la delincuencia, el trabajo, no va a ser resuelto dentro del propio sistema capitalista. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? A la hora de plantear una salida estratégica. ¿Correcto? Entonces, Ricardo, sí, hasta acá podemos determinar dos cosas, ¿no? O sea, nos dista mucho lo que propone el marxismo acerca de la condición de criminalidad y dista mucho con las posturas que se reivindican en el Parlamento de izquierda, ¿no? O sea, no es una salida al problema comprarle pasaje a los venezolanos y que se vayan a su país por parte de Perú Libre. Ni tampoco es una salida la de Susel Paredes, que es tratar de hacer una reforma policial e incrementar la fuerza represiva de la policía, como ella lo hizo en La Victoria durante su periodo, como se hizo con Susana Villarán en el caso de La Parada. O como lo propone, si ven. como lo propone Antauro, ¿no? Que es servicio militar obligatorio, ¿no? O sea, haciendo... Sí, o sea, esas no son salidas. Claro. O sea, no van a ser salidas, no van a ser soluciones concretas. O sea, porque mientras no ataquemos la raíz del problema como tal, que es la explotación capitalista, es las condiciones para que siga existiendo la delincuencia y la desocupación van a estar ahí latentes. Y esto es un problema que lo venimos diciendo siempre en cada programa, ¿no? O sea, estos problemas no se van a resolver dentro de esta institucionalidad burguesa como tal, no se van a ser resueltos. Entonces, Ricardo, en ese marco hay que ser muy claros, o sea, nosotros no compartimos esa visión simplista, subjetivizada, muy por encima, sin tener en cuenta los elementos materiales sobre los cuales se desenvuelve la criminalidad. Nosotros consideramos que en ese escenario tampoco propuestas como la de la CGTP de conciliar con sectores como Capeco o la Sociedad Nacional de Industrias son las medidas que deben tomar para poder evitar el asesinato de los dirigentes sindicales. Esas propuestas que hoy en día tiene la CGTP no tienen nada que ver con las propuestas que se sostuvieron en la época del 80, del 90, donde evidentemente también hubieron esos hechos frente a grupos armados como Sendero Luminoso y el MRTA, que en ese momento también se aniquilaban a los dirigentes sindicales. De la misma forma como en aquella época se proponía la autoorganización de los gremios para poder llevar adelante su seguridad, de la misma forma se tienen que llevar ahora ese tipo de propuestas. ¿Por qué no? Porque la propuesta de conciliación de clases que hoy en día sostiene la CGTP conjuntamente con tratando de conciliar con Capeco y la Sociedad Nacional de Industrias, va a llevar a lo que está llevando actualmente, a más dirigentes sindicales asesinados. ¿Por qué? Porque al pedirle a la policía, o sea, pedirle al órgano que te reprime seguridad, ellos no están para eso. Son los propios trabajadores quienes tienen que organizarse y asumir en sus manos el tema de la seguridad. No es la policía, y todos sabemos en estos países, en nuestros países, que la policía termina siendo un ente vinculado a la criminalidad.
Eso para nadie es un secreto. Y por lo tanto, el asesinato, vamos a seguir viendo muchos dirigentes sindicales asesinados, lamentablemente, Ricardo, bajo esa línea política que hoy en día sostiene la CGTP. La línea política que sostiene hoy en día la CGTP, más allá simplemente de la conciliación de clases, también significa el derrotero de una camada de nuevos dirigentes sindicales vinculados a construcción civil y que están en muchas obras pequeñas y grandes, Sí, de casas y todo lo demás. Víctor, O sea, dime, Ricardo. es que, como te digo, hay dentro del escenario político hay muchas fuerzas, bueno, que consideran de que el problema de la inseguridad se soluciona poniendo más policías, ¿no? Sacando a los militares a la calle. ¿Qué ha sucedido en estos días? Dina Boluarte ha declarado estado de emergencia en varios distritos y siguen matando, siguen asesinando. Ayer han asesinado a los pasajeros de una combi. Entonces, esto es un hecho fundamental y nos tiene que llevar a la reflexión de que tenemos que tener una política clara anticapitalista y tenemos que militar para ello. Tenemos que militar para ello. Porque si no, pues este síntoma de opresión va a continuar, ¿no? Y probablemente las víctimas seríamos nosotros. Entonces, no hay otra salida, creo, ¿no? Iniciativas como poner más cárceles, hemos dicho, pena de muerte, que no, o otros proyectos de leyes que no atacan a la raíz del problema, simplemente son paliativos que no van a ayudar a nada. No sé, Víctor, algunas palabras finales, porque esto es un tema que da para más. Ricardo, sí. La única forma de que podamos detener la criminalidad es atacando las raíces estructurales de la misma, que están imbrincadas con el capitalismo. Y con eso, sí. ¿Cuál es la otra forma? Es desplazando al Estado burgués. ¿Por medio de qué? De la organización de los trabajadores, por medio de la organización de las comunidades, que ellas mismas tomen en las manos las tareas de seguridad, que ya las han venido haciendo, que las vienen haciendo en ciertos espacios. Y es más, ellos mismos se enfrentan a un ente que como ya hemos descrito, su función es el orden interno, no es la seguridad pública. Su función real es defender el Estado burgués. Y eso lo hemos visto en constantes movilizaciones y en distintos momentos de la historia. Entonces, en ese marco, Ricardo, lo que estamos poniendo en pie es que es necesario empezar a organizarse para asumir las tareas de la seguridad. Y no podemos lanzar políticas como las que sostiene actualmente la CGTP en conciliación con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Cámara Peruana de Construcción, para que se sigan asesinando más dirigentes sindicales, Veía el día de ayer que había una reunión en la PCM entre un conjunto de trabajadores, gremios sindicales y todo lo demás para no asistir a la marcha. La marcha tiene que ser el espacio para luchar para la autoorganización. Solo con la autoorganización es que podemos echar abajo la criminalidad. Y sumado a eso, con la necesidad de que los propios trabajadores, los que estén vinculados a la producción, asuman la dirección de sus espacios, asuman la posibilidad de dirigir la producción. Dime, que como efectivamente estaba viendo acá en algunas redes sociales y en unos comentarios decían, pues, ¿no? Que la criminalidad va a desaparecer cuando deroguen la famosa ley 32.108, ¿no? O sea, si se deroga esa ley, entonces, consideramos de que las leyes... Elementos subjetivos. Claro, no, o sea, porque no atacamos el problema de raíz. O sea, mientras no ataquemos el problema de raíz, va a continuar existiendo este problema y va a ser cíclico. Eso hay que entenderlo, ¿no? Por eso nuestra perspectiva. Y consideramos, ¿no? Nuevamente reiteramos ahí, de que estos problemas de la sociedad no se van a resolver dentro de esta institucionalidad burguesa, ¿no? Miren, Víctor, Ricardo, yo quiero resaltar, la política que están llevando adelante estos sectores que se reivindican de izquierda, que más parecen la pata derecha de la mesa de la burguesía, va a llevar a más derroteros y a más asesinatos de dirigentes sindicales y comunales, como sucedió en la época del 90. Sí, porque al final lo que están planteando es lo mismo que la derecha, ¿no? Más violencia, más represión, pero no atacan el problema. Ellos vivieron esto en el 90, Ricardo. Muchos de esos dirigentes, dinosaurios que están ahí, y los jóvenes que representan a esos dinosaurios, como Sigrid Bazán, evidentemente ya han vivido esto. Y les pueden comentar en qué termina este escenario. Mientras no ataquemos la raíz del problema, va a continuar esto. Exacto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es como si a un problema de cáncer lo pretendamos curar pues con curitas, ¿no? O sea, con hierba, ¿no? Entonces esto es fundamental. Bien, Víctor, listo, Ricardo, te Ricardo, dejo bastante por el tiempo y esto nos da para debatir. Cualquier cosa que nos sigan en nuestras redes sociales,
Sí, sí. Vamos a dejar la diapositiva y desde ya volveremos en la próxima semana. Estamos tocando el tema del Ejército Rojo, de cómo este organismo se empezó a fundar y empezó a organizar la defensa de la Revolución Rusa y cómo evidentemente cumple un papel importante para empezar a debatir estos temas que están vinculados con el uso de la violencia. El Correcto. Estado burgués tiene una institución que es la policía. Y hemos visto que las propuestas, como bien tú decías, como hay que detener la ley no sé número, o hay que Sí, proponer tal ley, evidentemente son solamente salidas mediáticas que ujú. no van a solventar el problema de la Porque no criminalidad atacan en el sí problema de mismo. raíz. Y mientras no ataquemos el problema de raíz, Exacto, esto va a continuar. Bien, Víctor, te dejo exacto. bastante Listo, y nos vemos en la Ricardo. siguiente Bueno, ocasión. gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, Chao, chao. chao.